Bueno, acá estamos en este segundo bloque, como todos los jueves, a esta hora, la columna, el micro del licenciado Carlos Zubiri. Le damos las buenas noches y ha traído, como hace tiempo lo venía haciendo, un poco de agua, ¿no? ¿Cómo te va, Carlos? Humedad, por lo menos, ¿no? Humedad. Humedad. Pero si salís afuera te moja, no sé ahora cómo estará, está húmedo, ¿no? Está frío, Está está frío, y está frío. frío. Bueno, Carlos, han sucedido muchas cosas en esta semana, como las PASO, y tenemos un título, el pseudo nuevo milenismo, Mileinismo. milenismo, milenismo. El pseudo-neo-mileinismo, ¿no? Se me ocurrió titularlo así para después desglosarlo y analizarlo. Bueno, obviamente que estamos frente a una eventualidad que es la de este resultado electoral del fin de semana, donde Milei pasa a ser la vedette en todos los en todos los sectores de la opinión pública, en todos los sectores donde se pueda elaborar algunas ideas acerca de la política, del futuro, del país. Y bueno, reviste muchísimos análisis. Uno es a partir del título que hemos planteado acá, si es un cambio, si es algo nuevo, o si no lo es. Eh, Creo que cuando yo titulo pseudo, uno cuando plantea el concepto o el prefijo pseudo, se refiere a eso que está definido de tal manera que no lo es, ¿no? Primero porque eh, yo siempre insisto y digo al aire y a todos nuestros participantes pasivos o no tan pasivos de nuestros oyentes, nuestra audiencia, la gente que nos ve, la gente que por ahí nos pregunta por ahí eh, y nos consulta, o con la que podemos interactuar y podemos charlar, eh, que hay que ponerse a estudiar, hay que ponerse a leer. Quien les habla hoy, voy a volver a aclarar algo, yo no vengo a hablar acá hoy con una semana de política y una semana de campaña y con la lectura de 2 horas de YouTube, 3 horas de Instagram, otras 5 de Facebook y algún intercambio de WhatsApp, ¿no? Yo vengo con 30 años de experiencia de trabajar en la salud, en un ámbito donde se discuten ideas para salir adelante, individuales, en un ámbito de la salud donde se discuten ideas para salir adelante, en el ámbito empresarial, cuando tomamos a empresas como pacientes. 30 años, o 20, de los 30 a 27 años de profesor de filosofía, psicología, sociología, antropología, problemáticas educativas, psicología educacional en la universidad. Entonces yo traigo esto, yo soy esto, y desde acá voy a hablar y algunas cosas más que no quiero aburrirlos, pero eh, yo me encontré, esta semana justo me tocó, no es casualidad, y llevo bien en los programas, porque en los dos lugares donde doy filosofía, justo esta semana, a raíz de las PASO, estábamos dando, en la semana pasada y esta semana que estamos viviendo, justo estábamos trabajando todo lo que es la filosofía y la política, ¿no? Estábamos hablando de Hobbes, estábamos hablando de Rousseau, estábamos hablando de Maquiavelo, estábamos hablando de Locke, estábamos hablando de Adam Smith, todos autores que son muy interesantes para pensar esto, si esto es nuevo o esto es viejo, ¿no? Esto que está planteando Milley. Eh, a ver, para que la gente entienda algunas cuestiones, ¿no? Eh, si tomamos como punto de partida Hobbes, Hobbes fue un Thomas Hobbes fue un filósofo inglés sajón, que tiene la famosa frase el hombre es un lobo del hombre,
¿Qué planteaba Hobbes? Él planteaba que el hombre es librado al azar de sus instintos, termina siendo egoísta y malo y peligroso para sí mismo. Esto tiene que ver con lo que después Freud va a desarrollar en el psicoanálisis, con el instinto vinculado al ello, el instinto de satisfacción, la búsqueda de satisfacción inmediata, que tantos males nos traen hoy, pero que Hobbes lo plantea en ese momento desde el punto de vista filosófico y social como el hombre que librado a su albedrío con las decisiones que quiera tomar o con la vida que quiera desarrollar, con su libre instinto, es peligroso y es malo y egoísta. Al punto que Adam Smith, cuando plantea sus teorías liberales, su teoría económica, que tiene una lógica que es interesante, ¿no? Esto de que uno se pueda hacer eficiente en el mercado, que pueda participar del mercado y que el mismo mercado sea un factor de integración para que la gente dispuesta y compitiendo en el mercado pueda integrarse. Lo que no tiene en cuenta Adam Smith era esta teoría de Hobbes, que después la va a corregir Rousseau, o la va a complementar Rousseau, respecto de que el hombre es el lobo del hombre. Es decir, lo que no tuvo en cuenta Smith, que el hombre librado al mercado, y en el siglo XX y siglo XXI, el siglo del gran egoísmo, el siglo del gran individualismo, el siglo del narcisismo, ¿no? Lo criticaban a Freud, algunos querían dejarlo añejo a Freud, y Freud está más vigente que nunca, ¿no? Introducción al narcisismo es el artículo de psicoanálisis que hay que leer para poder entender la realidad. El excesivo amor propio, esta idea de quedar atrapados ante la imagen de lo propio. Que ya lo hemos hablado, Ya lo hemos hablado, otra parte, sí. ¿no? Y que genera en el hombre una condición de egoísmo que es inédita, que obviamente a fines del siglo XIX Adam Smith no tenía por qué, y más siendo un economista, no tenía por qué hipotetizarlo, pero la realidad es que la condición del hombre moderno se llevó puesta la teoría de Smith. Por eso el hombre libre en el mercado tiende a ser egoísta, tiende a ser un factor de complicación. ¿Y cómo se corrige esto? ¿O cómo lo pensaron estos pensadores pre-revolución francesa? ¿Y cómo lo piensa Rousseau? Rousseau lo que establece, yo tengo en casa el libro para el que lo quiera leer, repito, hay que leer, hay que estudiar mucho. Esta semana yo estudié mucho más filosofía que otras semanas. Después de 30 años sigo estudiando filosofía. Estoy con Castoriadis y la sociedad en decadencia. Rousseau plantea el contrato social. ¿Qué es el contrato social? Es la puesta en escena de la libertad de la gente, la libertad de la población, que le otorga esa libertad al Estado, y el Estado se organiza, se hace eficiente y devuelve en leyes, en legalidades, la propia libertad de la gente, ahora con una vocación de Estado, controlando y cuidando que esos egoísmos naturales, instintivos y salvajes tengan algún tipo de regulación. ¿Por qué planteo todo esto? Porque una de las cuestiones que plantea Milei es achicar, destronar, reventar, porque él habla en términos un tanto hostiles, las virtudes del Estado. Aclaro para los que no han leído, y sugiero nuevamente que lean, que Rousseau no es un producto de Rusia, ni de Cuba, ni de Nicaragua. Rousseau es un patriarca del iluminismo francés, totalmente influenciado por la Revolución Francesa, del liberalismo francés, producto de una Revolución Francesa que la provoca el obrero y la aprovechan los liberales para hacer las grandes repúblicas que siguieron después de la Revolución, ¿no? Fíjense que la idea de Estado no parte de una visión comunista o socialista, parte de una concepción de controlar el egoísmo natural de la gente en un proceso revolucionario típico de la Revolución Francesa que marca todas las revoluciones posteriores que va a haber. ¿Qué quiero decir con esto? De que el Estado es necesario porque el Estado es el único capaz de poder modular aquello que el privado no va a ejercer como conducta. Es decir,
el privado no tiene por qué ocuparse de lo público, se ocupa de lo privado. Esto es así desde que la historia ha producido la primera moneda. Entonces el Estado, que es un logro moderno si se quiere, es el elemento de control, por eso se llama contrato social el libro de Rousseau. Es un contrato social, es un contrato entre la población y el Estado, donde le otorga su libertad, el Estado se lo devuelve en leyes, y ahí todos tenemos una forma de vivir en un ámbito regulado. Y el Estado tiene que tener presencia. Con la evolución de las sociedades, más necesario se hizo el Estado. Después podemos decir que tiene que ser más eficiente, que tiene que ser menos corrupto, que tiene que ser con mejor distribución, que tiene que administrarse mejor. Todas esas cuestiones mejorables del Estado son totalmente ciertas y son totalmente cuestionables, son para mejorar, son para evaluar, pero lo que no podemos dejar de plantear es que el Estado no tenga que estar presente o que el Estado tenga que perder valor. Ninguno de los países que son potencias en el mundo tiene un Estado pobre o un Estado que esté ausente. El Estado está como control social. El Estado es parte de un contrato social que es un logro post-Revolución Francesa. Bueno, a ver. ¿A dónde vas con esto, Carlos? Porque la gente seguramente te va a decir... Perfecto. Es la opción que quisimos porque los que han estado han hecho las cosas mal. A ver, eso también es discutible, en todo sentido, pensando, bueno, hay que ver cuántas cosas se han hecho mal o cuántas cosas se han publicitado mal, pero yo estoy hablando de lo que representa mi ley. Mi ley representa, dentro de esta estructura libertaria, una idea de libertad que tiene que ver con un pragmatismo típicamente sajón. Hobbes fue un filósofo que plantea las bases de la practicidad en la epistemología y en las ciencias de la vida moderna a partir de ese movimiento, ¿no? ¿A qué me refiero? Un pragmatismo, una práctica, es decir, todo lo que es la epistemología sajona, todo lo que es Inglaterra, Estados Unidos, han proliferado y han hecho prevalente la practicidad de las cuestiones sociales, científicas, educacionales, etcétera, etcétera, han hecho de eso una cuestión de practicidad por encima de una cuestión eficiente, humana y social. Ya hoy se trabaja en este sentido, ya no se hacen las cosas que son necesarias, que son importantes, que son sociales, que son realmente necesarias. Se hace lo que es práctico y lo que es útil. De este pragmatismo y esta práctica sajona de Hobbes aparece el utilitarismo, que hoy está en boga, que toda la política está designada de una manera de hacer de sus prácticas una especie de burocracia de la utilidad. ¿Qué significa esto? Que solo se hace y solo se trabaja para lo que es útil. ¿Qué pasa con esto? Y bueno, acá detrás de esto tenemos la caída del CONICET, la caída de todos los organismos públicos que él crea que no son eficientes. ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con la salud? Yo le digo a la gente lo siguiente, ¿no? Seguimos hablando de filosofía, yo no hablo de política. En todo caso es política, pero desde el punto de vista de la filosofía, la verdadera política, no esto que vemos por televisión. El CONICET puede tener deficiencias, puede tener desmanejo, puede tener acomodo, puede tener todo lo que quiera usted atribuirle, pero es público. La investigación en un país independiente que tenga un proyecto de autonomía no puede ser privada únicamente. No digo que no tenga que existir la investigación privada, tiene que existir la investigación privada, pero tiene que estar acompañada de la investigación pública. Eso es el CONICET. ¿Por qué lo público? Porque lo que no es útil, nadie lo investiga. ¿Sí? Y solo se plantea útil, el término útil es sinónimo de dividendo económico. Entonces, tenemos un montón de ámbitos de la vida pública que no son atractivos para el mercado, pero que tienen que funcionar. A ver, yo estoy dando clases en escuelas que no son rentables.
pero las poblaciones donde está afectando a la educación son totalmente necesarias. Hace un rato veía, mientras tomaba un café acá al frente, veía una publicación de una mamá que siempre está contenta porque su hijo ha salido adelante con una enfermedad difícil. Entonces pone una imagen de un guitarrista en la sala de espera del hospital de Santísima Trinidad de Córdoba, el hospital público pediátrico, un cantante cantándole a los chicos con enfermedades de cáncer, y la mamá agradeciendo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo decía, acá hay dos cosas importantes. El amor por el otro, que es un concepto que cuando uno habla de libertad hay que incorporar. Yo no se lo escuché a nadie decir eso. Y segundo, es una imagen de un hospital público. ¿No? Los hospitales públicos garantizan la asistencia pública de la gente que no tiene acceso de otra manera, pero no el pobre. Mucha gente. Sí, sí, Hay sí. muchísima gente hoy atendiéndose en hospitales públicos. Hoy me dieron 4 casos de votos a mi ley que estaban haciendo tratamientos intensivos en hospitales públicos. Fíjate vos la contradicción, ¿no? Le están votando al que le va a cerrar el hospital, o al que le va a privatizar el hospital, o el que lo va a achicar para hacerlo eficiente, para que se dé rentabilidad. Yo ya esto lo he visto, yo tengo 30 años en la salud. Cuando Mestre privatizó todos los... Hospitales, ¿no? Una pseudo privatización, se los tiró a los municipios. Todo estuvo en desmedro de esos hospitales. Esos hospitales que eran provinciales y tenían servicios más desarrollados, cuando pasaron a ser municipales tuvieron dificultades enormes, presupuestarias, de servicios, fueron todos achicados. Yo no quiero eso. Luis, tuvimos una pandemia y la gente para poder respirar tiene que hacer 200 kilómetros. ¿Cómo puede ser que en el siglo XXI no te puedan poner un respirador en Canals? O en Arias, o en Ledesma, o en Corral de Bustos. Un respirador, no estoy hablando de una cirugía a corazón abierto. Este modelo sajón es para el mundo sajón, que tiene ya solucionado un montón de cosas. Desde el punto de vista epistemológico es una invasión del utilitarismo, una invasión de la epistemología intrusiva, impositiva del conductismo histórico. Es viejísimo, esto es muy viejo, es anterior a Freud. ¿No? Es burocratizar el Estado para que sea eficiente, y eso implica la pérdida de control del Estado, de las cosas importantes que tiene que controlar. Vos fíjate que hoy Argentina es uno de los países más ricos del mundo en términos potenciales, y estamos planificando sacar el único control que tenemos, que es el Estado, o achicarlo, ¿no? El Estado tiene que participar de las grandes mesas de negociación. Y acá hay todo un proyecto por hacer casi de la vida pública una privatización. Me puse a estudiar un poquito el tema de la dolarización. También. Bastante, ¿no? me puse a estudiar, ¿no? Un poquito. Uno de los temas que ha propuesto, ¿no? La dolarización es básicamente modificar, sacar el dinero en pesos y poner el equivalente en dólares. No sabemos a qué tipo de cambio, porque no es que van a venir al dólar blue. O sea que la gente, hay que ver cómo va a tener no sé si va a haber una devaluación o qué habrá, pero eso es un tema que está pendiente. Otra cosa, para que se pueda reemplazar cada peso que hay dando vuelta en el país, que es mucho, porque todos nos manejamos en pesos, por dólares, tiene que haber una inyección de dólares. Para que haya una inyección de dólares tenemos que ir a un banco o al Banco Central de Estados Unidos, ¿sí? Que no tiene reserva por esos dólares que te va a dar, no tiene nada en su reserva, y ir a pedir dólares, ir a que nos inyecten la economía con dólares. Ahora, esa inyección, ese préstamo, esa presencia de esos dólares en nuestro país, no es gratis. Detrás de eso vienen negociaciones como las del fondo, ¿no? Que te van a pedir un sector mineral, te van a pedir un sector del subsuelo, te van a pedir un glaciar, te van a pedir el agua, así no sé, vienen por todo, ¿no? Ya lo dijo Margaret Thatcher, esto lo dijo Rafael Paz en la Sociedad Argentina de Psicoanálisis. Él dice, después de la guerra de Malvinas, Margaret Thatcher dijo, ya tenemos su territorio, ahora vamos por las almas. ¿No? Este modelo es un modelo inglés, utilitario, eficaz, que achica todo para ser eficiente y ser rentable todo. Y todo en la vida no puede ser rentabilidad. Yo
Yo hago un montón de cosas. A ver, yo con este proyecto de mi ley, te tengo que decir gracias, Luis, muchas gracias por todo. No vengo más, porque yo acá vengo gratis, vengo a pasear, vengo a divertirme, a charlar con ustedes, a hablar con la gente. Para mí no es rentable, pero es muy necesario, porque tenemos una gente que nos escucha, tenemos la posibilidad de hablar de cosas que no se hablan habitualmente. Es un buen programa, creo que es un buen programa. Me lo hace saber mucha gente, ¿no? Ahora, con el concepto de mi ley no tengo que venir más. ¿Cómo voy a perder tiempo yo en cosas que no son rentables? ¿Cómo yo voy a dar clases? Le digo a mi ley, yo para dar clases en la escuela pública dispongo de 28 horas semanales. 28. Si yo cambio esas 28 horas semanales por 28 horas de consultorio particular, privado, gano 200, 300 mil pesos más. ¿Por qué pierdo esa plata? ¿Por qué estoy dispuesto a perder esa plata? Primero, porque yo sí sé trabajar eficientemente en mi consultorio y puedo ganar esas 28 horas cátedras como docente porque yo creo que soy necesario en un aula. No porque estoy pensando en mi rentabilidad. En todo caso, mi rentabilidad la buscaré por otro lado con otro esfuerzo, pero es importante que las personas que tenemos cosas interesantes para decir, no nos vayamos del aula. No nos vayamos del aula. Yo en el gobierno de Macri, no tuve nada que ver con Macri, pero tuve una relación personal con este chico que está ahora con él, Bullrich, Esteban Bullrich. Esteban. Porque tuvimos un debate con él y me había invitado para ir a trabajar, a hacer algo en el ministerio. Entonces yo le dije, mira, yo no te voy a mandar ningún proyecto, ni te voy a mandar ningún currículum, ni te voy a mandar ninguna carta, ni nada, porque me lo pide un secretario de él, hasta que vos no me digas en qué puedo llegar a trabajar. Yo te digo en qué quiero trabajar. Me gustaría trabajar en una mesa como esta, donde podamos discutir educación para todo el país. Si vos me vas a mandar al despacho de tizas, vos imagínate que yo tengo un despacho así, con los brazos cruzados, así, che, hace falta tiza para Ledesma, y borradores, y un pizarrón. Yo digo, bueno, le voy a mandar 2 pizarrones, porque Ledesma es un pueblo querido por mí, tengo muchos amigos. Yo no estoy para eso, yo estoy para hacer las cosas que sé hacer. Entonces, tenemos que cada uno ser eficiente y ser patriotas con el lugar que nos ocupa. Podría tranquilamente haber ido a tomar café a Puerto Madero y estar en el Ministerio de Educación. Pero cuando vi que yo podía producir lo que podía ganar allá y lo hacía haciendo en lo que soy eficiente y para lo que me preparé, me quedé donde estaba. Entonces, no se puede plantear todo en términos de utilidad. Hago lo que es útil, hago lo que es rentable. Necesitamos pensar esto. La privatización tiene esa idea, ¿no?, de llevar a la máxima rentabilidad o quitar de lo público aquello que lo público podría desarrollar, pero no para, a ver, no es este tema de lo público y lo privado como esta discusión progresista, socialista, capitalista. Es porque el Estado tiene que velar por su patria, tiene que velar por sus propios intereses. Y si se queda afuera, Argentina pierde. Bueno, pero te van a decir lo mismo que te dije ahora, ¿no? Han estado gobernándonos y cada vez estamos peor. 42% de pobres, los sueldos no alcanzan. Ahora, bueno, esta devaluación que impuso el Fondo Monetario. Está bien, todo lo que vos decís es cierto. Todo lo que vos decís es cierto. Yo vengo a hablar de filosofía sobre el discurso. No, te hablo porque el voto, ¿no? Sí. Porque y bueno, dijo algo diferente. Está bien, pero vos tuviste 60, 70, 80 años sin educar a la población. Y la población va a virar para donde vaya el viento. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Hay gente que hoy se asiste en lo público que ha votado a Milei. Claro, claro. Y hay cosas que son muy incoherentes en esta cuestión, ¿no? A ver, yo no tengo una posición, sinceramente, vengo de una familia desarrollista y de integración y desarrollo. Frondizi decía integración y desarrollo, ¿no? Y todos integrados, somos todos habitantes, somos todos hermanos en Argentina. No que algunos son, en otros no son. Mirá, yo quería pedir un minuto, una disculpa pública, porque estamos hablando de Milei, que es un trasnochado de Internet, porque así entró en la sociedad, está bien, con mucha inteligencia, porque las redes hoy, en el día del natalicio de San Martín, por favor, pidamos disculpa pública, ¿no? Tenemos que estar hablando de San Martín, no de Milei. Eso te Bueno, dije. San Martín plantearía lo que yo estoy planteando acá.
estudia en San Martín, yo también estudié en San Martín, yo a San Martín lo doy en filosofía. Cuando San Martín llega a Guayaquil, le entrega, algunos lo criticaban porque le entregaba el mando le dice, le entregaste el poder a Bolívar. No, cuando llega a Guayaquil, ya sabía que el puerto de Buenos Aires no quería el acuerdo nacional global de América. Porque el puerto de Buenos Aires, ¿qué quería? Las vacas de la pampa húmeda, el puerto como factor comercial y nada más. Es un poco la estructura que tenemos hoy como país. Entonces le entrega a Bolívar en Guayaquil, ¿por qué? Porque él sabía que cuando volvía, yo siempre le hago esta broma a los chicos, se volvía a dedo, ya no tenía ni más apoyo de Buenos Aires. Después toda la osadía que hizo, ¿no? Párense en la cordillera, mirar ese Concagua y esas cordilleras, y cuando vos pensás en San Martín decís... Ya, pucha, ¿no? Bueno, fíjate, y bueno, San Martín era... Bueno, San Martín era un progresista. Héroe en Perú, en Chile. Perdón, San Martín y Belgrano eran hombres de patria. Eran hombres de patria. Belgrano plantea un gobierno de un inca. Una unión de todo el país, pero con un gobierno de un inca, de un originario. ¿Qué no leyeron de esa gente? Y San Martín se fue para no pelearse entre hermanos, ¿no? Y San Martín se va para no dividir más el país, se va para a ver, una grieta que empezó allá, él trata de que no... Eso fue gente muy grande, que le faltamos totalmente el respeto. ¿No? Siempre yo planteaba recién como nostálgico, ¿no? ¿Qué habrán sido de los últimos, no sé si lo leíste, porque qué habrán sido de esos años en Francia, San Martín, esos últimos años, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Qué habrá hecho allá, no? Sí, bueno, es una murieron cosa... olvidados, murieron olvidados. Mirá, yo te hablaba, yo soy un monstruito de la escuela pública, ¿no? ¿Y qué decís de los fui profesor, vouchers, de la competencia? Todo, a ver, a mí me gustaría discutir con el ministro, que va a ser ministro de Educación, porque a ver si entiende No, que la pero gente... no va a haber ministerio, A ver, va a sacar los ministerios. Luis, yo estaba dando clases en la Borde, virtual, en la época de la pandemia, y veo por la pantalla del Meet a un chico en la oscuridad, tapado tapado con un gorro hasta la cabeza, y un poste al lado de luz, y lo reconozco. Ubaldino Lescano, un amigo huichí, alumno, ahora amigo, de Salta. Le digo, Ubaldino, ¿qué haces? ¿Estás en una plaza? ¿Dónde estás? Me dice, imagínate Canal y Ledesma. Me dice, profe, me vine de Canal San Ledesma, porque en la plaza Ledesma hay internet, entonces tomo su clase acá. ¿Sí? Es decir, cuando están hablando de privatizar como si esto fuera toda una gran masa que es igual, no tienen ni idea de lo que es el país. Hay gente que yo creo que no ha salido nunca de Buenos Aires, que no tiene ni idea de lo que es el país. Yo he dado clases en escuelas privadas. Yo he dado clases en universidades privadas. Un estudiante de psicología de una universidad privada se pone al lado de un estudiante de psicología de la pública, no puede ni arrancar. Yo daba, lo digo públicamente, no tengo problema si me van a buscar y me meten preso. Yo daba a Jean Piaget en psicología educacional, lo daba a escondidas, clandestinamente. Bajaban toda la información, que era un cuadernito como esto, la materia de psicología educacional, una materia fundamental. Yo había estudiado Piaget en libros enteros en la cátedra de psicología educacional, era especialista en el área. Yo estuve con Maldonado, con Horacio Maldonado. Y nosotros teníamos un manualcito que bajaba de Córdoba y teníamos que dar eso. Entonces yo decía, ¿cómo le van a dar psicología educacional y no le dan a Piaget? ¿Qué hacía yo? Dedicaba media hora todas las semanas que iba a dar clase clandestinamente para dar Piaget. Digo, ustedes rindan todo lo que le mandan de Córdoba, pero sepan Piaget. Hasta que un día se dieron cuenta, y en una corrida que hubo con el paro agropecuario, que quitaron unos apoyos a la facultad, me tuve que ir. A ver, pero yo nunca negocié mi intelectualidad. Es más, lo dijo Castoriadi, ¿no? Cuando un intelectual se hace político, pierde de ser intelectual. Por eso yo siempre hablo del plano intelectual. No hablo del plano político. No estoy hablando como un político, no estoy hablando como una persona que tiene un interés político, no. Yo toda la vida viví de mi trabajo. Toda la vida viví de ese autito que está ahí afuera, que sale todos los días para un lado y para otro. Por eso todo esto que yo vengo a plantear acá, esto es filosofía, esto lo saben mis alumnos de filosofía. El pragmatismo inglés, te digo más, el pragmatismo inglés está basado
en el protestantismo, una estructura religiosa que afectó a buena parte de Estados Unidos y a buena parte de Inglaterra. ¿Sabés cuál es uno de los lemas del protestantismo? Somos los elegidos del mundo para llevar adelante el mundo, la tranquilidad y la paz en el mundo. Ellos creen que son los elegidos, por eso se meten en todos lados y hacen desastre, sin pecado, porque están exentos de pecado. Bueno, pónganse a leer. Casi me mando una macana, una mala palabra. A mí me molesta, a mí me desespera la falta de interés por la vida intelectual para poder entender algunas cosas. Yo esto que dice Milei, yo lo escuché 1000 veces, lo he estudiado 1000 veces en filosofía, pero de filosofía medieval. La epistemología conductista, la epistemología de intrusión, esto de vamos a privatizar, y la privatización ¿qué hace? Hace que el organismo que privatiza imponga las agendas. ¿Sí? Ya no está más la autogestión del docente o un ministerio que dice vamos a hacer esto. Está la imposición de agendas que a veces no son o no tienen que ver con los intereses de lo público. ¿Sí? ¿Y qué ocurre con esto? Y bueno, hay todo un adoctrinamiento intelectual que es terrible. Pero esto es añejo, ¿no? En vez de ver tanta televisión, estudiemos. Totalmente. Sí, sí, sí. 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 Es lo que nos falta, ¿no? Leer, aprender, pero... Hoy, el otro día estábamos con unos pibes ahí en un aula y le decía el lunes. Había un pibe en la primera fila que tiene una zapatilla de marca buena y le digo, si yo te doy un libro para que vos lo compres, vos lo vas a comprar. No, profe, no podés. Bueno, digo, dame una zapatilla a mí, te las retengo hasta fin de año y yo con el valor de la zapatilla te compro... Esta zapatilla vale entre 40 y 50 mil pesos. Así usada. Le digo, a 5.000 pesos son 10 libros. ¿Cómo puede ser que te puedas comprar una zapatilla y no te puedas comprar un libro? Porque estamos en un mundo de consumo, en un mundo que está adoctrinado en el pragmatismo, en la rentabilidad, y todos corremos detrás de la rentabilidad enloquecidos. Entonces, están desesperados por comprar la zapatilla, no por comprar una biblioteca. Así andamos. Lamentablemente, yo esto lo digo ¿Por qué esto de Milei no es nuevo? Porque no es un proyecto de autonomía. Cuando vos imponés una agenda, te imponés una agenda en educación, no estás haciendo un proyecto de autonomía. La educación tiene que ser abierta, universal. La palabra público no es sinónimo de popular. Lo popular en todo caso no es sinónimo de populismo. El populismo es una deformación de lo popular. Popular significa que pueda ir mucha gente a la escuela para que esa gente logre mérito, para después largar en esa largada de la meritocracia, desde un lugar igualitario. Hoy están hablando de la meritocracia cuando uno es rengo, el otro no tiene pierna y el otro obviamente está con un gimnasio encima de hace 20 años, que es el que tiene privilegio. Entonces en ese ámbito la meritocracia no es válida. ¿Sí? La meritocracia es válida cuando yo hago la apertura de la educación pública. La educación pública tiene ese sentido, que llegue a todo el público. ¿Para qué? Para que la sociedad se nivele. No para que haya más ricos, no, que los ricos sigan siendo ricos, pero para que las clases o las situaciones que hoy pasan a ser marginales puedan tener una evolución social. La educación fue para eso, para que la gente tenga evolución social. Bueno, podríamos estar toda la noche. Pero, bien, te escuché con atención. Este es un tema, perdón Luis, que yo también trabajo en mi materia problemáticas educativas, que es una materia riquísima, donde hacemos análisis de las grandes problemáticas en educación. Hace aproximadamente 15 años que doy esa materia y hemos definido una agenda de 10, 15 o 20 temas que son fundamentales. Nunca se tocaron en ningún ministerio de la Argentina. Y no las invento yo las saco de lecturas que tenemos. Por supuesto uno las mejora, las discute. Bueno, lo importante es que la gente vote lo que quiera, porque acá hay libertad y Exactamente. En mi casa se votó a Milei. No fui yo, pero en mi casa se votó en mi casa. Y en algún lado sacó En mi casa, mira, hace un ratito me dice mi señora, viste, el Vale se fue a la fiesta de Canalense. Nosotros somos familia de Libertad, mi abuelo fue fundador de Libertad, mi papá presidente, mi abuelo, yo. Mi hijo juega al básquet en Canalense. Y hoy me llegó la invitación por el correo privado del básquet y se la mandé. Mirá, Valentín, tenés este acto, andá. Y es más, si yo hubiese estado en Canal, lo hubiese acompañado. Porque él juega al básquet ahí y es su club. Y no tiene que ver con el fútbol y demás. Tiene que ver con que, bueno, hoy sostiene el básquet canalense desde su juego
y es parte de eso, tenemos que empezar a entender que podemos charlar con los otros, no tenemos que pelearnos. Tenemos que ser, ¿Y cómo se lo hace construir entender entre todos a una los- sociedad más justa y ser abiertos, porque si no me educo, no tengo cabeza abierta. Entonces, ¿qué tiene que haber dicho mi hijo? No, no juegues al básquet, dedicate a otra cosa. Tiene muchas condiciones para jugar al básquet. ¿Qué te tiene que haber dicho? No, seguí jugando en tu canchita, no vayas al club, cerrarme con mi cabeza porque no participe en un club que nosotros no tuvimos identificado, pero hoy acompañamos, vamos, viajamos con él, le apoyamos, colaboramos con la comisión. A ver, abramos la cabeza, Luis, por favor. Este es un país que una persona ve a alguien diferente y lo empieza a combatir. Sí, sí, sí. Se terminó el diálogo, ¿no? Y otra cosa, muchos de los problemas, porque vos me tentaste de responderte de la política, ¿no? Muchos de los problemas que tiene Argentina hoy tienen agenda mundial. ¿Vos qué te pensás? ¿Que los precios los maneja el gobierno, el Estado? Si yo te estoy diciendo que el Estado perdió poder. Pero no el Estado argentino, el Estado de la mayoría de los países latinoamericanos. ¿Vos te pensás que los precios los manejan hay 10, 15 empresas en Argentina que hacen lo que quieren? Bueno, eso se lo planteo yo Bueno, siempre. segundo. Hay alguien superior a los Segundo, gobiernos. inflación. Inflación genero yo. Estoy a punto de cambiar mis honorarios. Yo soy un independiente, un privado. Seamos honestos, cada uno, a ver, seamos honestos. A ver, tenemos que dedicarnos por lo menos de acá hasta las PASO a tener un poco de sinceridad todos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que aportamos nosotros para que esto esté así? Hay gente que se hace muy rica con la inflación. Y es la misma gente que dice en la televisión, no, tenemos que cambiar la inflación, es mentira, hacen grandes negocios con la inflación. Yo puedo comprar $200, $100, $50. Hay gente que compra muchos dólares en el proceso inflacionario. Y hay gente que aprovecha mucho. Nosotros somos... O sea, yo puedo comprar dólares para cambiar 2 gomas el auto. Para, no sé, comprarme un mueble. Pero hay gente que cambia una empresa por otra con estas devaluaciones. Seamos sinceros. Si no nos sinceramos, vamos a seguir votando cualquier cosa. Y en todo caso, si votamos algo que no nos gusta o algo, que tengamos la capacidad crítica de poder exigirle a nuestros gobernantes que hagan las cosas que necesitamos hacer. Y que podamos elegir la gente que es capaz para cada cosa, como dijo Platón, que cada cual que sepa hacer lo que sepa hacer, lo haga y lo haga bien, con ética. Empiecen por leer filosofía, ahí está todo, ya lo dije muchas veces esto. Muchas veces. Y sugiero Castoriadis. Castoriadis, lo voy a anotar. Cornelio Castoriadis. Mirá, te cito, el mundo fragmentado, la sociedad en decadencia, el avance de la insignificancia y la construcción del mundo imaginario. Son 4 libros que el que lee esos 4 libros, ya ahí tenés todo. Yo los tengo los 4, lo he leído los 4. Me está faltando, estoy terminando de leer La sociedad en decadencia. La sociedad en decadencia. Estamos. Descubrí un montón de cosas ahí. Por ejemplo, descubrí que los grandes movimientos liberales los crearon los obreros. Porque todos los movimientos grandes liberales fueron post-revolución. La revolución no la hacía la gente pudiente. Es mentira que el cacerolazo de Buenos Aires hace la revolución. Eso hace ruido. Las grandes revoluciones lo hacen las bases. La popular. ¿Quién lleva adelante el equipo el domingo? No lo lleva la Platero, lo lleva la popular. Y en el país igual. Popular, no dije populismo. Sí, sí, sí. Epistemología. Hay que usar los conceptos como se debe. Pero la gente tiene miedo de usar los conceptos, ¿no? Carlos, muchas gracias. No, a ustedes. Vamos a la pausa. Escuchábamos a Carlos Zubiri hablándonos de estos temas tan actuales y que nos hacen reflexionar. Pausa y ya venimos.